Si estuviste buscando trabajo como programador, seguramente viste que muchas, si no en todas las ofertas laborales, piden experiencia en Scrum o metodologías ágiles. En este video vamos a tratar de entender qué es Scrum, para qué sirve Scrum, por qué lo usan tanto, los roles de cada integrante y hasta qué reuniones hay en Scrum. Y vamos a ver casos reales de cómo te ves vos como programador, diseñador o product owner, tratando de cubrir todo lo más posible. Vamos por el principio. ¿Qué es Scrum? Scrum forma parte de las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles son básicamente una forma de trabajo y organización de equipos para trabajar de forma ágil, tal y como lo dice el nombre. Dentro de las metodologías ágiles hay varias formas de organizar el trabajo. A esto se lo denomina framework. Scrum es uno de estos frameworks. Es decir, Scrum es una forma de organizar el trabajo en equipo, sobre todo para construir productos de software como aplicaciones o plataformas. Existen otros frameworks, es decir, otras formas de organizar el trabajo de los equipos, como puede ser Kanban, que lo nombro porque más de uno puede que haya escuchado este nombre. Hoy nos vamos a centrar en Scrum, porque Scrum es el que más se usa y por escándalo. Te diría que el 90% de las veces y hasta quizás me quedo corto. Entonces, pasando en limpio, las metodologías ágiles sirven para organizar el trabajo de los equipos. Lógicamente, tenemos distintas formas de organizar este trabajo y los equipos. Una de esas formas, y la más usada, se llama Scrum. La idea de Scrum no es que sea un proceso rígido o un paso a paso que sea súper estricto a seguir, sino más bien la idea de Scrum es ir avanzando de a poco, con ciclos cortos y mejorar mientras vamos construyendo esa aplicación o lo que fuera. Por ejemplo, en vez de pasarnos, meses y meses haciendo algo y recién mostrarlo al final, con Scrum trabajamos en partes chiquitas que vamos progresivamente entregando, probando y mejorando. Esto es como armar una figura de Lego, parte por parte de a poco y chequeando todo lo que hicimos hasta el momento antes de continuar. Ahora, ¿para qué sirve y por qué lo usan tanto? Scrum sirve principalmente para que los equipos no se desordenen y que podamos entregar valor real constantemente. Recordemos que dijimos que es una forma de organizar el trabajo de nuestros equipos de desarrollo. Scrum nos va a permitir organizarnos para que no perdamos tiempos en reuniones infinitas, en mail kilométricos o tareas desordenadas que terminan en la nada misma. Con Scrum, todo el equipo va a estar alineado, va a saber qué hacer, cuándo y por qué. Se usa tanto porque nos permite adaptarnos rápidamente si algo cambia, que, spoiler, es algo inesperado, es lo que siempre pasa. Vamos a estar obligados, si se quiere, a tener una buena comunicación entre los diseñadores, programadores, testers, product owners y todos aquellos que forman parte del equipo Scrum. Con Scrum vamos a entregar cosas más rápidos y no tener que esperar, por ejemplo, 6 meses para lanzar algo. Y además es ideal para cuando no está todo definido desde el día 1, que es básicamente lo que pasa en la vida real. Ahora veamos quiénes integran un equipo Scrum y qué rol cumple cada uno. La teoría dice que son el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, aunque algunos también agregan a los stakeholders, es decir, a los inversores o el cliente si se quiere. Yo la verdad es que no vi nunca a uno sentado en una reunión, pero bueno, eso dice la teoría. El Product Owner, dueño del producto o simplemente PO, es quien dice qué se va a hacer y por qué. El PO sabe qué quiere el cliente y prioriza las tareas, porque justamente es el dueño del producto, es el dueño de esa aplicación que estamos desarrollando. Es el que todo el tiempo está preguntándote cómo vas, en qué estás trabajando, qué estás haciendo y otras cosas. Por supuesto, con todo el cariño a los POs. Luego tenemos al Scrum Master, que es como un facilitador, pero que en la vida real termina siendo el que nos recuerda qué es lo que hay que hacer. Todas las reuniones que conforman Scrum, como la Daily y otra que vamos a ver en detalle más adelante, en principio deberían estar organizadas y dirigidas por el Scrum Master. La idea del Scrum Master es que organice las reuniones y se asegure que nadie quede colgado sin hacer nada. El Scrum Master no manda, pero ayuda a que todo funcione. Y luego tenemos al equipo de desarrollo, que obviamente son los programadores, pero también incluimos a los diseñadores, testers, DevOps y todos aquellos que conforman el equipo técnico. El equipo de desarrollo es quien decide cómo se van a hacer las cosas. Nadie por fuera del equipo técnico puede venir a decirte a vos cómo codear o diseñar. Eso quiero que quede bien en claro. Ahora me gustaría hacer un paréntesis antes de continuar para contarles qué es lo que suele pasar en la vida real con estos roles. Muchas veces vamos a tener al PO diciéndonos cómo codear. Tal vez no tan a detalle, pero sí cómo debería reaccionar la aplicación frente a ciertas situaciones, lo cual va a inevitablemente condicionar cómo vos vas a programar.
Lo que también va a pasar es que el PO va a venir a pedirte el desarrollo de una mejora o una corrección de un error en producción, y lo que va a pasar es que no vas a tener tiempo para eso. En ese caso, lo que se hace es negociar. Si es un error en producción y lo tenés que corregir ahora, está bien, es un error en producción, no puede esperar al próximo sprint. Pero aclara que tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo ahora mismo, dejando así en claro que lo que estás haciendo ahora va a demorar más tiempo de lo previsto. O si, por ejemplo, una mejora que no estaba planeada hacer y te la piden hacer igual, entonces lo mismo. Aclara que lo que estás haciendo ahora se pone en pausa y no vas a tener tiempo para finalizarlo en el tiempo que fue estipulado. Esto en la teoría no debería pasar, pero pasa. En la vida real es así. Y otra cosa que pasa mucho, indistintamente de si estoy de acuerdo o no, es que en las ofertas de trabajo vas a ver que siempre piden Scrum Master y Product Owner a la vez y no por separado. Yo en todas las empresas que trabajé, ya sea en Argentina, en Alemania, en todas los roles de Product Owner y Scrum Master fueron siempre hechos por la misma persona. En principio se puede, porque lo vi varias veces funcionar, aunque no estoy diciendo que esté bien, simplemente digo lo que vi. Las empresas generalmente buscan que una sola persona haga estos dos roles. Insisto, no maten al mensajero, yo solo les cuento cómo es la cosa. Dicho esto, pasemos ahora a ver cuáles son las reuniones que tiene Scrum y para qué sirve cada uno. Primero y lo más importante, la daily o stand-up. Se realiza todos los días, debería tener una duración máxima de 15 minutos y es donde cada uno dice qué es lo que hizo ayer, qué es lo que va a hacer hoy y si está trabado o estancado trabajando con algo. La daily no es para rendir cuentas, sino más bien para coordinar el equipo. Ejemplo. Querés empezar a trabajar en una tabla que tenés que hacer en el frontend, pero obviamente la información que vas a mostrar en la tabla te la da el backend. Entonces vos al mencionar que querés trabajar en esa tabla, el programador backend encargado de hacer ese endpoint rápidamente puede decirte si ese endpoint está listo o no. Si está listo, joya, tenés todo lo necesario para empezar. Pero si no está listo, entonces al menos podés organizarte el día de otra manera, porque ya tenés la información de que ese endpoint no está listo y por ende no podés trabajar en esa tabla. Para eso mismo sirve la daily. Y esto aplicado a cualquier otro rol. Es decir, lo mismo aplica para diseñadores, para los DevOps, para los testers o cualquiera que forme parte del equipo técnico de Scrum. Continuando, tenemos la Sprint Plan. Esta reunión se hace al comienzo del sprint. De hecho, da comienzo al nuevo sprint. Acá es donde el equipo decide qué tareas se van a hacer. Por lo general, es el Product Owner quien va a ir guiando al equipo técnico en qué es lo que hay que terminar o qué es lo que hay que comenzar, ya que es el dueño del producto. En esta reunión, como programador o diseñador, es importante que aclares qué tareas te quedaron pendientes por terminar. Así el Product Owner sabe si continuarlas o ponerlas en pausa para tomar nuevas tareas. En esta reunión, nadie viene a tirar tareas de la galera sí porque sí. Todo tiene que estar bien en claro y bien priorizado. De hecho, en la parte final de esta reunión se establecen las metas del sprint, también llamadas sprint goals, que básicamente son los objetivos a lograr dentro del sprint. Tomando el ejemplo de la tabla de datos, un sprint goal podría ser implementación de la tabla de datos. Este objetivo implícitamente requeriría que el endpoint del backend esté hecho, que la vista del frontend esté implementada e inclusive esté testeada por el tester. Luego tenemos el Sprint Review. Acá es donde se muestra todo lo que se hizo y lo que no tan bien. En esta reunión van a estar presentes obviamente el Product Owner, los desarrolladores, pero también pueden estar los stakeholders, o sea los clientes. A mí nunca me pasó, pero eso dice la teoría. Es básicamente para validar que lo que se entregó funciona, que se ve bien y sobre todo que tiene sentido. Es como una demo si se quiere. De hecho a veces se organizan demos para mostrarle al cliente en qué es lo que se avanzó. En mi experiencia rara vez fue así, pero de vuelta. Eso dice la teoría. Lo que usualmente pasa en esta reunión es que se sientan los del equipo técnico y el PO para ver todas las tareas que se finalizaron y cuáles quedaron pendientes para poder pasarlas al siguiente sprint. También lo que se hace es chequear cuántos sprint goals se lograron alcanzar. Recordemos que al principio de cada sprint, en la sprint planning, definimos esos sprint goals. Y es acá en la review, que se hace siempre al final del sprint, donde chequeamos si esos goals o metas se alcanzaron o no. Como todo al principio es algo difícil de definir concretamente, pero con el tiempo y la experiencia
sobre todo como equipo, esos goals se van definiendo de mejor manera para que realmente podamos alcanzarlos. Y luego tenemos la retrospectiva o retrospective. Esto también se hace al final del sprint y es donde hablamos sin filtro. En pocas palabras se dice qué salió bien, qué salió mal y qué podríamos mejorar. Es como una charla post partido si querés. Si nadie habla, todo se estanca. En cambio, si se hace bien, todo el equipo mejora sprint a sprint. Por lo general en la práctica vas a tener algún tipo de board donde vas a tener 3 o 4 secciones, digamos, donde poner lo que salió bien, lo que no te gustó del sprint y qué te gustaría mejorar. A esto también se le llaman action points. Estos action points en el próximo sprint se van a revisar para ver si los mejoramos. Ejemplo, ¿qué salió bien? Pudimos ir al live con el MVP gracias a la buena comunicación del equipo. ¿Qué salió mal? Tuvimos que retrasar la fecha de entrega porque el cliente nos pidió algo a último momento. A mejorar o action points, antes de ir live, dejarle bien en claro al cliente cuál va a ser el MVP para que básicamente no nos pase lo de antes. Y bueno, estas serían las 4 principales ceremonias que se le llaman o ceremonials que forman parte de Scrum. Entonces, pasando en limpio dijimos, daily reunión muy cortita todos los días para coordinar el equipo, sprint planning para dar comienzo y planear el sprint en el que vamos a trabajar, sprint review para básicamente entender qué tal nos fue en este último sprint y dar cierre al sprint corriente, y la retrospectiva para hablar abiertamente sobre todo lo que salió bien, mal o a mejorar. Paréntesis, más adelante les voy a comentar cómo yo tengo organizado mi equipo en estas reuniones en la semana para que conozcan un caso real. Pero antes de eso hablemos del backlog. Más concretamente de otra reunión que se llama Backlog Refine. Primero entendamos qué es el backlog. Imagínate el backlog como una lista de cosas que hay para hacerle al producto, como si fuera un cajón lleno de papeles donde cada papel representa algo que hay que hacerle a la aplicación. Estos papeles serían las teorías, features, bugs, ideas y mejoras que tenemos que hacerle a nuestra aplicación. Y estas hojas están todas guardadas dentro de un gran cajón llamado backlog. ¿Qué pasa? Como el backlog contiene todo lo que hay que hacerle a la aplicación, lógicamente este backlog es administrado por el dueño del producto, es decir, el PO. Y digo lógicamente porque justamente es el PO quien sabe qué es lo que hay que terminar, pero también sabe qué es lo que hay que hacerle a futuro a nuestra aplicación, que serían básicamente todas esas hojas dentro del cajón que hablamos. El PO es quien debe mantenerlo ordenado y priorizado, y el equipo de desarrollo no debería agarrar cualquier cosa. Todas estas mejoras tienen que estar ordenadas, priorizadas y estimadas para luego incluirlas dentro de algún sprint. Ahora, la reunión llamada Backlog Refinement es cuando el PO se sienta junto con el equipo técnico para mostrarles una de las tareas a realizar a futuro y así junto con los desarrolladores poder estimar cuánto tiempo o cuánto esfuerzo esas tareas van a llevar. Esta reunión es presentada por el PO porque es él quien sabe qué es lo que necesita el producto, ya que es el dueño del producto. El equipo técnico tiene que entender el porqué de esa tarea. El PO tiene que dar el mayor contexto posible para así poder estimar cuánto tiempo o cuánto esfuerzo esa tarea le va a llevar al equipo técnico. Existen varias formas de estimar las tareas. Recuerden que cuando digo tareas me refiero a features, bugs, ideas, mejoras o cualquier cosa que haya para hacerle a la aplicación. En mi experiencia, principalmente se utilizan 2 métodos para estimar esas tareas: por tiempo o por esfuerzo. La forma de por tiempo es básicamente suponiendo cuánto tiempo te va a llevar. Que para aquellos que hacen esto en software, sabrán que es imposible estimar por tiempo correctamente. En software, tranquilamente algo que estimamos media hora puede terminar en 4 días y sin escala, tranquilamente. La otra forma que me parece más adecuada es por esfuerzo, es decir, suponiendo qué tanto esfuerzo te va a costar esa tarea. El esfuerzo incluye tiempo, pero también incluye otras variables. Ejemplo, cambiaste una imagen en una landing page. Cambiarla es fácil, solo cambiamos la URL y ya está. Pero luego tenemos que testear que esa imagen que cambiamos se adapte a todos los dispositivos. Y realizar estos tests lleva tiempo, con lo cual nuestro esfuerzo se incrementa, no a pesar del desarrollo, pero sí a pesar del test. Entonces, si estimamos por esfuerzo, ¿qué escala usamos? Para estimar basado en esfuerzo, usualmente se utiliza la escala de Fibonacci y se utilizan herramientas como Scrum Poker, donde cada programador propone el esfuerzo necesario para que esa tarea se cumpla y luego se discute o se acuerda en un punto intermedio. A veces pasa que uno propone un número muy alto y otro un número muy bajo
y entonces se le pregunta a cada uno por qué pensó de esa manera. Usualmente se coincide en un punto intermedio entre los dos. Y esta reunión, el Backlog Refinement, en mi opinión, es la más importante porque es increíblemente útil. Para cuando una tarea se incluye en algún sprint, esa tarea ya fue pensada y creada por el PO. Fue vista, entendida y estimada por los desarrolladores. Y es entonces donde ahí sí vamos a poder hacer esa tarea de manera correcta. Ahora déjame contarte cómo se ve un sprint en la vida real. Voy a tomar como ejemplo un caso en donde entren a una empresa y esta empresa ya esté trabajando con Scrum y tenga un equipo ya trabajando en Scrum, que seguramente va a ser lo que le pasa a la mayoría. Digamos que tenemos un sprint de 2 semanas, que generalmente suelen ser de ese tiempo. Al menos en mi experiencia, siempre fueron de 2 semanas. Comienzo de sprint un jueves 1, digamos. ¿Por qué jueves? Porque si pones el comienzo del sprint en un lunes o un viernes, es un hecho que vas a tener los sprints cortados por los feriados, los días festivos, feriados puente y todo eso. Entonces, jueves 1 vamos a tener una reunión de unos 45 minutos para hacer la sprint review, donde revisamos el sprint pasado, qué quedó pendiente y demás. Luego otra sesión de 45 minutos o 1 hora para hacer la sprint planning, ahí misma seguida de la anterior, porque con la review termina el sprint anterior y con la planning comienza el nuevo sprint y no nos puede quedar tiempo en el medio, digamos. Por eso esas dos suelen hacerse el mismo día y seguidas. Todos los días vamos a tener la daily, 15 minutos, cortitos, decimos en qué trabajamos, qué vamos a hacer y cómo continúa el día y trabajamos a full. Para no hacer todo tan pesado y no poner todas las reuniones el mismo día, al día miércoles 7 vamos a tener una reunión de 1 hora que va a ser el Backlog Refinement, donde vamos a ver todas esas tareas que tenemos que trabajar para incluir luego en nuestra aplicación. Y luego, el miércoles 14 a última hora del día, vamos a tener la retrospectiva. ¿Por qué el miércoles a última hora? Bueno, porque al otro día, jueves 15, tendríamos nuevamente el sprint review y la planning. Y para poder hacer la retrospectiva de todo el sprint, necesitamos que haya pasado todo el sprint. No podemos hacer la retrospectiva a mitad del sprint porque todavía falta para que termine. Pero si lo hacemos el miércoles a última hora, ya cubriríamos todo el sprint porque al otro día tendríamos la review y la planning nuevamente. Y al menos de esta manera no tendríamos estos 3 bloques juntos el mismo día, sino imagínate, el dolor de cabeza más chiquito que te agarrás, te la debo. Y bueno, ese sería un sprint completo. La verdad es que no es tan complejo como parece. Ahora capaz te estás preguntando si Scrum sirve para todo. Mi opinión es que no sirve para todo. Para equipos de desarrollo de software, donde tenemos programadores, diseñadores, DevOps, para eso sí funciona Scrum. Y estoy seguro de que funciona porque lo vi 1000 veces funcionar ya. Lo cual es la peor parte de Scrum. Muchos programadores, me incluyo, que odiamos a Scrum por la cantidad de reuniones que tiene, pero la verdad es que funciona. Yo creo que sirve principalmente para proyectos donde las cosas cambian, donde hay incertidumbre en el sentido de que no sabes con qué te va a salir el cliente mañana y sobre todo en el equipo cuando tenemos personas que cumplen roles distintos. Scrum nos permite coordinarnos a todos sí o sí. Se dice que Scrum no es una religión, aunque los Scrum Master lo traten como tal, sino más bien Scrum es una herramienta y hay que usarla como nos sirve. Muchas empresas hacen adaptaciones de Scrum, es decir, toman las bases de Scrum y las modifican. Agregan o eliminan reuniones como les dé la gana dependiendo de lo que necesitan y demás. Hacen adaptaciones de Scrum dentro de su empresa. Yo siempre seguí todas las ceremonias que les expliqué antes y de vuelta, aunque me cueste decirlo, funciona. Bueno gente, se hizo un poco largo el video, pero la idea era cubrir la mayor cantidad de información posible para que les sea fácil de entender o al menos saber de qué se trata Scrum. Y sobre todo, qué es lo que pueden esperar cuando efectivamente trabajen con Scrum en alguna empresa. No olviden de suscribirse y darle un like al video y compartan este video con esa persona que no sabe o que tal vez no entendió Scrum. Y como siempre, nos vemos la próxima. Chao.